Amén, muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. El Señor les bendiga. Es para mí una vez más una bendición muy grande poder estar con ustedes en esta noche compartiendo una palabra viva y eficaz desde aquí, desde la ciudad de Scarborough, en Toronto, Ontario, Canadá. Hoy vamos a continuar compartiendo la palabra del Señor como lo hacemos todos los días, de lunes a jueves. Meditando en el mensaje de la palabra de Dios, como dice la palabra del Señor allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En esta noche vamos a seguir meditando entonces en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, esta carta que Pablo ha venido escribiéndole a los Corintios. Recuerda que la iglesia de Corinto fue una iglesia que fue fundada por Pablo allí, en donde estuvo predicando durante año y medio y enseñándoles el mensaje de la palabra de Dios a toda la iglesia de Corinto. Y luego él es informado por los de Chloe acerca de ciertas anomalías que estaban sucediendo en la iglesia. Por lo tanto, Pablo escribe su carta para corregir algunas cosas que estaban sucediendo allí en la iglesia de Corinto. Y ayer hablábamos de lo que dice la carta de Pablo allí en 1 Corintios, cuando versículo 10, cuando le dice así, gloria a Dios, perdón, versículo 11, cuando el versículo 2 dice: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pablo está diciéndole aquí a la iglesia: miren, yo los alabo, yo los quiero a ustedes exaltar, quiero que ustedes se sientan bien porque ustedes han recibido la palabra del Señor, la han retenido, se acuerdan de mí, y han retenido las instrucciones. ¿Cuáles instrucciones? La Torá, tal como os la entregué. Algo interesante en la palabra de Dios es que Dios siempre resalta en nosotros nuestras cualidades. A Él le gusta hacernos saber a nosotros qué cualidades tenemos, cómo nosotros le agradamos a Él, y Dios resalta estas cualidades en nosotros. Pero así como Dios resalta nuestras cualidades, Dios nos exhorta o nos redarguye cuando nosotros estamos haciendo algo que va en contra de su palabra o en contra de su voluntad. Por lo tanto, entonces nosotros, como redimidos por la sangre del Cordero vertida en la cruz del Calvario, debemos entender que toda palabra es instruida por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Por lo tanto, hoy vamos a seguir meditando en esta palabra que está en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, ayer estuvimos viendo hasta el versículo 13. Hoy continuaremos leyendo el resto del capítulo y vamos a ir meditando. Recuerda que este mensaje que nosotros estamos dando no es tanto un mensaje de evangelismo. Sí, queremos que las personas que aún no conocen al Señor, a través del mensaje de la palabra, puedan conocerle y puedan saber cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios para nuestra vida. Pero más que un mensaje de evangelismo, es un mensaje o una enseñanza de edificación. Es una meditación para que nosotros seamos edificados
en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cualquier inquietud que tú tengas acerca del mensaje que estamos dando y que tú quieras aportar a este mensaje, es bienvenida y vamos a ir meditando esas aportaciones de acuerdo a la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de cuál es mi actitud en la congregación. Es el título que le he querido poner a esta meditación de esta noche. ¿Cuál es mi actitud en la congregación? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Para qué nos congregamos? ¿Por qué nos congregamos? Y vamos a ir mirando. Yo sé que este texto bíblico, Pablo se centra en lo que nosotros conocemos como la cena del Señor. Y aún así, pues estando centrado en esto, vamos a mirar también cuál es nuestra actitud en la congregación. Número uno, vamos a preguntarnos es, ¿por qué nos congregamos? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros nos congregamos? Aquí Pablo continúa diciendo en el versículo 14 de la siguiente manera. Sí, a ver, gloria a Dios. Versículo 17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Escucha esto. Pero al anunciaros esto que sigue, si te das cuenta, Pablo primero alaba a los corintios. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido la palabra, habían recibido la Torá, habían recibido las instrucciones, las estaban guardando, estaban tal como las entregué, las retenían, pero Pablo les alaba por eso. Pero ahora dice, mire, pero a lo que les voy a anunciar ahora es, dice, lo que sigue, no os alabo, no los voy a alabar, no les digo que esto me agrada ni le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque ustedes no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. ¿Para qué nos congregamos nosotros? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros vamos a la iglesia, a la Keila? ¿A qué vamos a la congregación? ¿Cuál es nuestro propósito cuando nosotros vamos a la congregación? Hay lugares donde el propósito para ir a la congregación es, el propósito es más ir a tener un tiempo de coinonía o un tiempo de comunión con los hermanos. Y aquí con los hermanos estamos y compartimos y la pasamos bien. Y es más la razón por la cual estamos como si la iglesia fuera un club social. Hoy por hoy las iglesias parecen más un club social que una congregación en la cual nos reunimos para meditar en la palabra del Señor. Parece más un club social. ¿Por qué? Porque en la iglesia estamos pensando más en eventos. ¿Qué eventos vamos a hacer? ¿Qué eventos hacemos para recoger fondos para ProTemplo? ¿Qué eventos hacemos para ganar almas? ¿Qué eventos hacemos para que la gente llegue? Y estamos pensando en eventos y no nos estamos preocupando por lo mejor. No nos reunimos para lo mejor. Nos estamos reuniendo para lo peor. Nos congregamos no para lo mejor, sino para lo peor. ¿Por qué? Porque con el afán que tenemos nosotros por construir un lugar, por tener un templo, por tener un lugar de congregación que llamamos templo, porque llevar más gente a este lugar, porque necesitamos gente que llene el lugar, porque si no, ¿con qué pagamos? Necesitamos gente que llene ese lugar, si no, ¿para qué nos congregamos? Entonces es más el afán de nosotros por ganar personas o llevar personas para que lleven el lugar, para modificar el lugar de reunión, para comprar instrumentos para esto, aquí y lo otro, y nuestro motivo de congregación deja de ser el conocimiento de la palabra. Nosotros, mi amado hermano, nosotros, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, debemos congregarnos. Tenemos la obligación de congregarnos, es una necesidad. El escritor de los Hebreos dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Había personas
que habían aceptado a Yahshua, que habían aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador, y ya desde ese momento ya no necesitaban congregarse más. ¿Por qué? Porque ya era suficiente, ya tenemos suficiente, ya tengo a Cristo en mi corazón, ya Hamashiach es mi Señor y Salvador, ya no necesito nada más. No, no podemos, es una necesidad, pero esa necesidad por la cual nosotros nos congregamos no tiene que ser tanto para tener un tiempo con los hermanos, ni para ver qué evento vamos a hacer, sino que el principal objetivo de la congregación tiene que ser meditar, escudriñar la palabra de Dios nuestro Elohim. Es lo primero. ¿Para qué? El Pablo está diciendo, mire, lo que les voy a anunciar ahora no os alabo por eso, porque ustedes se están congregando para lo peor y no para lo mejor. ¿Para qué nos congregamos nosotros? ¿Para lo mejor o para lo peor? Ahora, número uno es por qué nos congregamos. Número dos, dice la Biblia aquí, Pablo dice que hay divisiones en nuestra congregación. ¿Hay divisiones en nuestra congregación? ¿Hay divisiones? Pablo sigue diciendo allí en el versículo 18, dice de la siguiente manera, pero pues en primer lugar, cuando ustedes se congregan, que se congregan para lo peor y no para lo mejor, es que cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. ¿Ha escuchado que hay divisiones en la iglesia? Yo oigo que hay entre ustedes divisiones. Me han dicho que ustedes están divididos. Ya lo habíamos hablado cuando Pablo está allí compartiendo con la iglesia, cuando recién les está escribiendo la carta, dice, ustedes están diciendo unos, yo soy de Pablo, el otro dice yo soy de Apolo y el otro dice yo soy de Cefas. Estamos dividiendo la iglesia por grupos. Ahora, hoy por hoy, quizás hay unos que no vamos a hablar de, porque hay divisiones, ya tenemos divisiones en la iglesia hay divisiones, es que yo soy de la iglesia de tal, de la iglesia cual, de tal iglesia, yo soy de fulano, yo soy de sutano, yo soy de perencejo, cada uno, hay divisiones por este lado, pero aún allí más allá, hay divisiones internas, dentro de la iglesia local. La iglesia, mi amado hermano, es una sola. La iglesia no le pertenece al pastor fulano, ni al pastor sutano, ni al pseudoapóstol perencejo. La iglesia le pertenece única y exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Y por ese lado, ya nosotros no podemos hacer división. ¿Cuál es la iglesia? ¿Qué iglesia te congregas? A la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Una iglesia local. Tiene un nombre, sí, pero la iglesia no es la iglesia del pastor fulano. Hay gente que dice que yo me congrego en la iglesia del pastor fulano de tal. No, la iglesia no es del pastor fulano de tal. La iglesia la pastorea el pastor fulano de tal, pero la iglesia es de Cristo. Por lo tanto, la iglesia es una sola, no puede haber divisiones, pero tampoco pueden haber divisiones internas. ¿Qué sucede en las iglesias? ¿Qué pasa cuando la iglesia se congrega? Algunas veces llegan, reciben el mensaje de la palabra y cuando la iglesia, cuando se termina la administración, cuando se termina la meditación, entonces empezamos a formar grupos y de acuerdo a nuestra posición social, a veces se forman grupos de más alta élite y grupos que son de una élite inferior. De tal manera que hacemos separación entre el hermano rico y el hermano pobre. El hermano rico está en este lado y el hermano pobre en el otro lado. De tal manera que estamos haciendo división y al haber división en la iglesia, estamos haciendo acepción de personas. Santiago lo dijo claramente, el hermano del Señor dijo que cuando alguien viene, cuando a tu iglesia llega un hombre rico que trae vestiduras espléndidas, le dice, siéntate aquí, a mi derecha, siéntate aquí al frente, aquí hay un puesto para ti, especial para ti. Y llega tu hermano pobre y le dices,
Tú quédate allá en la puerta o siéntate aquí al estrado de mis pies. Estamos haciendo acepción de personas, estamos dividiendo la iglesia y esto al Señor no le agrada. Hay iglesias donde, por ejemplo, tienen fundaciones, abren colegios y entonces la iglesia tiene un colegio para los hermanos ricos, el colegio campestre y el colegio para los hermanos pobres, los que no pueden pagar una pensión alta de un colegio. Gloria a Dios. Entonces, esto tenemos que entender que ahí está habiendo divisiones en la iglesia. Esto no sucedió solamente en la iglesia de Corinto, no sucedió solamente en la iglesia del primer siglo, sino que está sucediendo en la iglesia del siglo XXI. Estamos viendo divisiones en la iglesia, estamos viendo que hay grupos de acuerdo a la capacidad económica, y es más, hay iglesias que a veces se hacen solamente para gente de mucho dinero y hay iglesias que es solamente para gente pobre. Nosotros no podemos dividir la iglesia. La iglesia delante del Señor es una sola y todos estamos medidos bajo la misma medida, de tal manera que ni uno es más grande ni otro es más pequeño. Ante los ojos del Señor todos somos iguales. Entonces dice Pablo que nos reunimos para que nos congregamos. Hay divisiones en nuestra congregación, eso es algo que nos tenemos que preguntar. Y número 3, somos nosotros obreros aprobados. Acuérdate que Pablo dice, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros división y en parte lo creo. Luego sigue diciendo, allí más adelante dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Que haya disensiones para que se manifieste, para que se haga manifiestos entre nosotros que son aprobados. Somos nosotros obreros aprobados. Aquí estamos hablando de obreros. Estamos trabajando para la obra del Señor. Somos personas que somos idóneas, que somos ecuánimes, que estamos mirando a los hermanos, a los creyentes como a iguales, nos estamos acercando a ellos como a iguales, estamos procurando el bienestar de la iglesia, tanto del que está bien como del que está en necesidad. Estamos poniéndolos en la balanza y dando para que todos demos el justo peso, que seamos fieles. Aquí hay algo interesante. Pablo dice, mire, es necesario que hayan esas disensiones, que se vean cuáles son las personas, porque cuando hay división en la iglesia, se puede conocer cuáles son los obreros aprobados, cuáles son los obreros que están buscando la unidad del cuerpo de Cristo, cuáles son los hermanos que están preocupados por la iglesia. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos si nosotros somos obreros aprobados en la obra del Señor. El apóstol Pablo le dice claramente a Timoteo, dice, procura presentarte como obrero aprobado. Nosotros tenemos que procurar presentarnos como obreros aprobados. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. No todos son aprobados. Por eso nosotros debemos procurar que haya unidad en la iglesia, para que toda la iglesia sean obreros aprobados. Esto es lo que Pablo nos está mostrando aquí. ¿Somos nosotros obreros aprobados? Número 4, encontramos esto. Ya Pablo empieza a introducirse en cuanto a la cena del Señor. ¿Qué nos motiva a participar de la cena del Señor? ¿Qué nos motiva a participar de la cena del Señor? Dice Pablo, sigue diciendo, cuando pues os reunís, vosotros, esto es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena,
y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Mira lo que está diciendo Pablo. ¿Qué pues? Os reunís vosotros, esto no es comer. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Se reunían. La iglesia tenía en su, cuando se reunía la coinonía, es algo que hoy no lo vemos tan seguido, pero cuando se reunían, tenían el compartir del mensaje de la palabra, venía la meditación, venía el escudriñar la palabra, venía el meditar esa palabra y aprender, entender la palabra, y al finalizar esa administración de la palabra de Dios, entonces se ministraba la cena del Señor. Y entonces lo que nosotros tenemos que entender es qué nos motiva a nosotros participar de la cena del Señor. Cuando yo participo de la cena del Señor, me motiva el recordar el sacrificio de Cristo, me motiva el estar junto con la iglesia, recordando y compartiendo ese pan y ese vino. ¿Qué es lo que me motiva? O me motiva el ir a comer simplemente un pan, a comer, parecía ser que cuando la iglesia llegaba se participaba el pan y el vino, entonces algunos abusaban de la cena del Señor y no lo podían entender. Nosotros necesitamos tener entendimiento. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros participamos de esa cena? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros partimos el pan? ¿Qué me motiva? Me motiva el recuerdo, el traer a memoria que el Señor Jesús, el día que fue entregado, tomó pan y lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Me motiva a recordar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Me motiva a recordar que ese vino que nosotros participamos en la cena me recuerda esa sangre preciosa del nuevo pacto que fue vertida para lavarnos nuestros pecados. O me motiva simplemente acercarme a comer un pan y beber una copa para guardar las apariencias. Como todos pasan, entonces yo paso. ¿Qué motiva? ¿Qué nos motiva a nosotros como creyentes a participar del pan de la cena del Señor? Ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué nos motiva a participar de la cena del Señor? En quinto lugar, ¿entendemos el motivo de la cena del Señor? Estamos hablando que nos motiva. ¿Lo entendemos? Estamos entendiendo en lo que ya hemos adelantado. Pablo dice: porque yo recibí del Señor, de Adonai Yeshua Mashiach, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coméis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Entendemos el motivo de la cena del Señor? Estamos entendiendo, porque Pablo dice: yo recibí al Señor. El Señor me habló a mí y me mostró lo que hizo allí en la cena, en la última cena. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. No solamente lo recibí, no solamente lo retuve, sino que lo compartí para que ustedes pudieran entender cuál era la razón. El Señor tomó pan y lo partió y le dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. No había una transustanciación de los elementos. Cuando el Señor Jesucristo dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, partió el pan y lo dio, el Señor Jesús
todavía estaba sentado en la mesa con sus discípulos. Luego, cuando tomó la copa y la dio, dijo: esta es mi sangre que por vosotros es vertida, haced esto en memoria de mí. No hubo transustanciación. El pan era pan y el vino era vino, como hoy por hoy el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Pero cuando nosotros participamos de la cena del Señor, estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tengo que entender cuál es el motivo, qué me motiva y ahora cuál es el motivo. El motivo es recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo y anunciar su venida hasta que Él venga. Estás recordando cada vez que partes el pan: Señor, recuerdo, con esto sé, me recuerda que tú, que por tu llaga fuimos nosotros curados y que por tu sangre tú nos has lavado y has hecho un pacto con nosotros. Y esto lo recordaremos y lo anunciaremos hasta que Él venga. Entonces, ¿qué nos motiva? ¿Entendemos el motivo de la cena del Señor? ¿Estamos entendiendo cuando pasamos a participar de esta cena? Número 6, la sexta pregunta es: ¿tenemos un compromiso real con el Señor? ¿Tenemos un compromiso real con el Señor? Pablo dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué dice Pablo? De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera de esta cena indignamente o esta copa. ¿Qué pasa? Cuando yo paso a participar de esta cena del Señor, yo tengo que tener claro mi compromiso con el Señor. Estoy realmente comprometido. Le entregué mi vida a Cristo. He decidido seguirle, he decidido actuar conforme a su voluntad. Quizás hay personas que llegan a la iglesia, entregan su vida a Cristo, le reciben en su corazón como su único y suficiente Salvador, entienden el sacrificio, entienden el pacto y tienen derecho a participar de la cena del Señor, así aún no se hayan bautizado. Pero en el momento en que ellos decidan no bautizarse, están rechazando con eso el sacrificio vivo de Cristo, y al estar participando del pan y del vino, no están discerniendo la cena del Señor. Por eso el Señor dice que a través del apóstol Pablo: por tanto, pruébese a sí mismo, diga: estoy realmente capacitado, realmente ya le he entregado mi vida a Cristo, realmente he comprendido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y estoy decidido a seguirle. Nosotros necesitamos tener un compromiso real con el Señor. Si tú no tienes un compromiso real con el Señor, yo te aconsejo, en el nombre del Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, cuando la iglesia se reúna para partir el pan, no participes, porque al no discernir el cuerpo de Cristo, al no discernir el sacrificio de Cristo, estás comiendo y bebiendo juicio para ti. Estás trayendo juicio sobre tu vida. Por lo tanto, tengamos cuidado en este aspecto acerca de la cena del Señor. Y por último, el séptimo punto que quiero tocar es: no traigamos el juicio de Dios a nuestras vidas, no a la congregación, a nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo, sigue diciendo: si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos,
cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Por eso Pablo aquí está diciendo, si pues nos examinásemos, si pues miramos hacia nuestro interior, ¿cómo está mi vida? ¿Realmente mi vida está en santidad? He perdonado, he sido perdonado, Dios me ha alabado, estoy haciendo las cosas conforme a la palabra del Señor. Entonces, si me examino y veo que estoy bien, no voy a ser juzgado, mas siendo juzgado, escucha esto, al examinarme, yo me juzgo, somos castigados por el Señor nos está reprendiendo, te está diciendo, detente, no participes. Cuando hay en mi corazón algo que me está diciendo que no lo haga, no lo hagas. No importa que la iglesia te esté mirando y al ver que tú no participas, está diciendo este hermano o esta hermana está en pecado, no lo haga. Ahora, reconcíliate con el Señor, pídele perdón al Señor, confiesa tu pecado y apártate para que alcances misericordia y puedas participar así de la cena del Señor. Pero si tú no te has reconciliado con Cristo, no le has pedido perdón al Señor, estás en enemistad con tu hermano, con tu vecino, con tu amigo, estás haciendo algo que es incorrecto, no participes hasta el momento en que tú te hayas reconciliado con el Señor y reconciliado con tu hermano. Entonces, mi amado hermano, nosotros tenemos que entender y tener claro ¿para qué nos congregamos? ¿Cuál es el motivo de nuestra congregación? ¿Cuál es mi actitud en la congregación? ¿Por qué nos congregamos? ¿Hay división en nuestra congregación? ¿Somos nosotros parte de esa división? ¿Eres tú parte de la división? ¿Somos nosotros obreros aprobados? ¿Eres un obrero aprobado? ¿Eres una persona que estás trabajando por la unidad de la iglesia? ¿Estás trabajando por el mensaje del evangelio? ¿Estás viviendo conforme a la palabra de Dios? ¿Qué nos motiva a participar de la cena del Señor? ¿Entendemos el motivo de la cena del Señor? ¿Tenemos un compromiso real con el Señor? ¿Lo tienes? No, si no lo tienes, no traigas juicio a tu vida y busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te serán añadidas. Nosotros tenemos que estar meditando. Meditemos en nuestra vida. Meditemos cómo está mi vida delante de la presencia del Señor. Medita cómo está tu vida, cómo está tu corazón delante de la presencia del Señor. El apóstol Juan dice, si nuestro corazón no nos acusa, paz tenemos para con Dios, porque mayor que nuestro corazón es Dios. Pero si nuestro corazón nos acusa, mayor, dice Juan, que nuestro corazón es Dios. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, mirar si estamos andando correctamente. Pablo alabó a la iglesia de Corinto porque recibieron las instrucciones, recibieron la Torá, recibieron la palabra, la guardaron y estaban predicándola, pero también Pablo llama la atención porque la iglesia está andando de una manera no conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo estamos andando? ¿Cómo estás tú andando? ¿Estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Es tu vida una vida que agrada al Señor? ¿Es mi vida una vida que agrada al Señor? Eso nos lo tenemos que preguntar cada uno de nosotros personalmente. ¿Cómo está mi vida delante del Señor? ¿Qué frutos estoy dando? Y si yo realmente tengo un compromiso con el Señor. Si tú aún no has entregado tu vida a Cristo, este es el tiempo aceptable, este es el día de salvación. Es el momento en que tú le digas al Señor Jesucristo, Señor Jesús, yo quiero que entres en mi corazón, cambies mi vida y hagas de mí una nueva criatura. Si ya le entregaste tu vida a Cristo, pero aún no has dado el paso de fe del bautismo, tienes una obligación. Debes dar el paso de fe del bautismo. El bautismo, dice Pedro, nos salva. Sí, Señor, el bautismo nos salva. No quitando las impurezas, porque las impurezas las quita el Señor, la sangre de Cristo. Pero el bautismo nos salva porque el bautismo es
un paso de fe. El Señor Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si aún no has dado el paso de fe, si aún no has descendido a las aguas del bautismo, hermano, hermana, mi amado amigo, amiga que me escucha, es el momento en que tú le digas a tu pastor, pastor, yo quiero tomar la decisión de bajar a las aguas del bautismo, porque sé que allí verdaderamente sepultaré mi vieja naturaleza. Si ya te bautizaste, si ya estás andando conforme a la palabra de Dios, anda, procura andar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a terminar dándole gracias al Señor en esta noche por este mensaje que hemos compartido aquí todos juntos. Vamos a orar. Si tú no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, yo te invito a que hagas una oración de fe, a que le entregues tu vida al Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Dale tu vida al Señor, entrégasela, deja que el Señor obre. Simplemente tienes que hacer una oración de fe como la que te voy a proponer. Dile al Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, perdona mi pecado, limpia mis rebeliones y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que a partir de ese momento yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú haces una oración de fe como esta, ten la certeza que Cristo ya está en tu vida, que Hamashí ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el que controla tu vida. Ahora lo único que te puedo sugerir es 3 cosas. Número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Llévale tus inquietudes, tus acciones de gracias, tus súplicas, tus quejas, tus tristezas, tus alegrías. Habla con Él como se habla con un amigo. Número 2, lee la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios. Si no tienes una Biblia en tu casa, yo te invito a que vayas a la librería cristiana más cerca a tu casa y que consigas la Biblia, la palabra de Dios, sino a las sociedades bíblicas de tu ciudad y empieza a escudriñarla. Empieza en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, y empieza con el Evangelio de Juan. Te aconsejo que lo hagas y empieza a pedirle, habla con el Señor en oración y pide que el Señor, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra. Número 3, si no te estás congregando, si no tienes un lugar de congregación, busca donde congregarte, un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo, su santa palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber un lugar cerca en tu ciudad, házmelo saber. Y si yo puedo, con mucho gusto, si está en mis manos, buscaré un lugar en tu ciudad donde se predica el mensaje completo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor en esta noche por las personas que están enfermas. Si estás enfermo, sabes de alguna persona que está enferma, vamos a orar por ti o por esa persona. Por las personas que están atadas, por las personas que están en necesidades económicas, por los matrimonios, por los niños de este mundo, por la iglesia y por Israel. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia para darte gracias, para bendecirte, glorificarte y exaltar tu nombre. Oh Rey de Reyes y Señor de Señores, en esta noche, Señor, presentamos delante de tu presencia esta congregación, Señor, que nos está siguiendo a través del internet, Padre. Señor, para pedirte, Señor, por aquellas personas que están enfermas, Señor. Oh Padre Santo, que tienen una enfermedad, Señor, cerebral, una enfermedad, Señor, del corazón, enfermedad en los riñones, pulmones, Señor, en el estómago, en el hígado, en el páncreas, en los intestinos, enfermedades en los huesos y en la piel,
Israel, Señor, Dios mío, para pedirte, amado Dios, Señor, que seas tú creando órganos nuevos, tejidos nuevos, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor y Salvador, Adonai Yeshua Mashiach, te lo suplicamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pon tu mano sanadora ahora mismo, Señor. Te pedimos que lo hagas, Señor. Te lo suplicamos, Señor. Que en tu voluntad preciosa, Señor, seas tú sanando a estas personas, Padre. Oh, soberano Dios. Oh, Cristo de la gloria, Señor. Te suplicamos por aquellas personas que están atadas por el poder del enemigo, Padre Santo, con espíritu de depresión, espíritu de suicidio, mujeres embarazadas con espíritu de aborto, Padre Santo, Señor, Dios mío, aquellas personas, Señor, Dios mío, mujeres con espíritu de lesbianismo, hombres con espíritu de homosexualismo, Padre Santo, aquellas personas, Señor, con espíritu de idolatría, hechicería, brujería, mentira, Padre Santo, personas con espíritu Señor, de avaricia, Señor, de mentira, de robo, Señor, da libertad al cautivo, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo suplicamos, Padre Santo. Rompe toda cadena, pudre todo yugo, Padre, por el poder de tu unción, Señor Dios mío. Muestra a estas personas cuán importantes son ellas para ti, Señor, y cuánto tú les amas, Padre Santo. Oh, soberano Dios, mira a las personas que están en necesidad económica, Padre Santo. Bendícele, Señor, su alacena, su arteza de amasar, su entrada y su salida, el campo de su trabajo, Padre Santo. Provee fuentes de trabajo el que no lo tiene, Padre Santo. Dales abundantemente conforme a tu misericordia, conforme a tu gracia y tu verdad, Padre Santo. Te suplicamos, Rey de Reyes, por aquellas personas, Padre Santo, Señor, por aquellos matrimonios, Señor, que están pasando, Señor, por dificultades, que están pensando en divorciarse, que están pensando en separarse, Padre Santo. Te suplicamos, únelos con lazos de amor que no se puedan romper, Señor, que puedan entender que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, Padre Santo. Mira a los niños, Señor, Dios mío, los niños maltratados, los niños abusados, los niños violados, aquellos niños, Señor, desamparados, huérfanos, abandonados, Padre Santo, los niños de la guerra, Padre Santo. Sana heridas psicológicas, heridas morales, Señor, heridas en sus cuerpos, Padre Santo. Ahora mismo te suplicamos, guarda a los niños, Señor, los niños de la iglesia, Padre. Cúbrelos con tu Espíritu Santo. Cúbrelos con el poder de tu Espíritu Santo, de tu gloria, Padre Santo. Oh, soberano Dios, Dios mío, te pedimos por la iglesia en los países islámicos, por tu iglesia en los países comunistas, por tu iglesia alrededor del mundo, Padre Santo. Cúbrela, guárdela, protégela en el nombre de Jesús y levanta, Señor, Dios mío, hombres y mujeres temerosos tuyos que prediquen el mensaje de tu palabra, Padre Santo. Por Israel te pedimos, bendice a Israel, Señor. Guarda a Israel, Padre Santo, que conozcan a Yahshua y lo reciban como el Mesías prometido, Señor, para que el velo caiga, Señor, y haya para ellos salvación. Mira Jerusalén, Señor, la eterna e indivisible capital de Israel, Señor. Bendice, Señor, Jerusalén. Trae paz a Jerusalén. Bienaventurados los que aman tus muros y los que oran por la paz de Jerusalén. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre, porque tú eres el reino, el poder y la gloria, Padre. Toda Rababa Kadosh. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición para mí una vez más compartir con ustedes el mensaje del Evangelio. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus pensamientos, sus corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que todas espadas filos, fluya, corra y sea glorificada. Será hasta mañana, si el Señor se lo permite, a las 9 de la noche, hora del este, 8 en Colombia, a los que nos siguen en Colombia y a los hermanos que nos siguen en Chile, Ecuador, en El Salvador, en Nicaragua, en México y Estados Unidos y Canadá. El Señor les bendiga y aquí nos vemos mañana si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.